Queridos hermanos, vamos pues a entrar ahora ya en nuestro estudio y meditación sobre este pasaje del libro de Esdras, en el capítulo 5, y realmente tenemos la posibilidad de avanzar bastante en este capítulo, indudablemente, puesto que son 17 versículos los que hay, veis que... Pero podemos hacer una serie de bloques, una serie de pasajes, con lo cual se quedaría realmente reducido a 3 o 4 pasajes que vamos a considerar. Bien, el capítulo 5 del libro de Esdras trata sobre la reanudación de la obra, de la reanudación de la construcción de que habían comenzado, primero, como recordaréis, con el altar. En segundo lugar, habían puesto ya los cimientos y empezado a levantar el muro, y luego ya empezaron también a construir lo que era propiamente el templo, diríamos a reconstruir el templo. Todo este proceso, como es evidente, llevó tiempo. Y aquí, en este libro de Esdras, vemos aparecer a varios reyes del imperio persa. Todo estamos en la época prácticamente en que ya es el imperio persa quedado establecido, donde antiguamente estaba el imperio babilónico, y aparecen, como vemos, varios reyes. El primero, Ciro. Luego tenemos aquí a Darío más adelante, y todos estos son instrumentos de Dios para realizar una gran obra, que es esta reconstrucción, este restablecimiento del templo, más adelante incluso también las murallas de la ciudad, como veremos en el libro de Nehemías. Pero todo esto nos sugiere, en primer lugar, la importancia que tienen los libros históricos de la Biblia. Y creo yo que estos libros históricos a veces los dejamos un poco olvidados. Y por eso he elegido esta serie de Esdras, Nehemías, Esther, porque es un momento crucial en la propiamente existencia del pueblo judío. Y hemos de comprender que la historia, no solamente la historia de la Biblia, la historia toda, es decir, todo lo que ocurre y sucede en este mundo a lo largo de los siglos, todo, pertenece al orden de la providencia de Dios. Yo no sé si os gusta la historia o no, me refiero a la historia real, no a las historias ficticias, sino a conocer lo que ha habido en el pasado en las naciones, los imperios, el desarrollo de la cultura, historia del pensamiento. Todas estas facetas, todas estas partes de la historia no deben ser ajenas a nuestro interés, porque repito que la historia en realidad es el desarrollo de la providencia de Dios. No pensemos que solamente Dios se ocupa de Israel y de la historia de Israel. Esa es la pieza clave, por supuesto que sí. La historia de la redención está ligada a la historia de Israel, pero todo lo que ocurre alrededor, y no solamente en estos periodos, en este tiempo, sino hasta nuestros días, desde los orígenes, eso es una parte de la forma en que trabaja, en que funciona, en que se desarrolla la providencia de Dios. Os he leído muchas veces, pero hoy lo hago otra vez, el capítulo 5, parte del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, sobre la providencia. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna
todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su muy sabia y santa providencia, según su inefable presciencia y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. De manera que se subraya mucho aquí, porque lo hace la Biblia misma. No hay nada que esté fuera del interés de Dios. No hay nada que caiga fuera de la órbita de la autoridad de Dios o del conocimiento de Dios. Como dice aquí la confesión, todo dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, desde lo que sucede en un imperio en la tierra hasta lo que ocurre dentro de la familia más humilde posible. Todo está dentro de ese orden de Dios. Por esto, no podemos dejar de lado los libros históricos, y menos porque, claro, son libros históricos de Israel, libros históricos del pueblo de Dios, y en un momento tan delicado, decía hace un momento, como es este periodo en que se ha terminado lo que podemos llamar el cautiverio de Babilonia, se terminó ese periodo, un nuevo imperio ha conquistado aquellas tierras, son los persas, y ahora es el momento de la transición. ¿Qué ocurre con Israel? Todavía están asentados en las tierras de Babilonia, del imperio babilónico, pero ha terminado el periodo del castigo. Dios había dado una cantidad de años, había establecido un periodo en que su pueblo iba a ser humillado, iba a ser llevado en algún cautiverio que fue muy duro y difícil para ellos. Fijaos que era el momento en que, de algún modo, Israel estaba, por un lado, no estaba todavía en su propia tierra, porque había empezado el regreso, pero no se hizo de golpe todo, y además se encontraban allí con que todo estaba destrozado, derruido. Y por el otro lado, estaban asentados en una tierra en donde no se les reconocía, ni se les estimaba, ni se les amaba. Israel estaba a punto de desaparecer en cierto sentido. Es más, cuando lleguemos al libro de Esther, toda la historia del libro de Esther es un intento de producir el primero de los grandes genocidios contra el pueblo de Israel. Y cómo, dirigiendo este complot, todo este plan satánico, había un hombre de allí, del imperio persa, que había tramado y había conseguido incluso la aquiescencia del rey, del emperador, para destruir en un día determinado, hacer una gran matanza de judíos. O sea que es el momento en ese libro de Esther cuando llegamos al punto crítico en que Israel podía haber desaparecido. Y no fue así, porque en la providencia de Dios no había lugar para que sucediera eso. No era en la voluntad divina destruir a su pueblo del todo. Habían pasado por la disciplina del exilio y la humillación del exilio, pero ellos mismos eran conscientes de que Dios había hecho aquello merecidamente. Lo había hecho porque ellos se habían merecido un gran castigo. De manera que siempre que podáis, y yo es un consejo que os doy, interesaos por la historia general. Sí, no, hay gente que piensa, dice, oh no, eso son cosas del mundo. ¿Cómo que del mundo? Es que el mundo no es de Dios.
El de Dios es todo. Por eso dice aquí, que dice que todas las... Dios dirige, dispone, sostiene y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Todo está dentro de ese plan inmenso, solamente que en la mente de Dios, para dirigir las cosas que ocurren. Ya sabéis cómo se refiere el Señor en una ocasión a que ni siquiera un pájaro pequeño, ni un pájaro cae al suelo si no es por la voluntad de vuestro Padre Celestial. Es así, hasta lo más pequeño, lo más mínimo. Y, por supuesto, lo más grande de todo, la caída de los imperios, el surgir de nuevos imperios. Entre eso, entramado, la historia de su propio pueblo, el pueblo de Israel, y hoy día de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Bien, de forma que, reconociendo esto, le debemos de dar mucho más valor a los libros históricos. Y este libro de Esdras nos está enseñando algo muy importante, y es la perseverancia y la valentía de estos hombres de Dios, como Esdras, como Zorobabel, como Nehemías, etcétera, todos esos, incluso de la reina Esther, que veremos en su libro. Es un ejemplo de valentía. No se arredran, no se vienen abajo por las amenazas, por el peligro que supone el caer bajo la ira del emperador, y no se arredran por aquellos intentos de los que habían ocupado las tierras suyas y que intentaban, pues claro, de alguna manera que no volvieran. Ellos ya se habían establecido en aquella tierra de Israel, aquella tierra que Dios había dado ya a Abraham y a sus sucesores, y esa tierra no podían perderla. Ellos no querían vivir en otro sitio. Al pueblo judío, que hasta el día de hoy continúa con ese problema, hasta el día de hoy, se les quiere echar de aquella tierra. Se les quiere echar. Los que han venido más tarde se consideran dueños y piensan que ellos tienen más derecho que los que han estado allí siempre. Y en eso hemos de procurar no dejarnos engañar por toda la propaganda que hay hoy día contra Israel y por todas las cosas, es decir, las mismas guerras y ataques y todas estas cosas horrorosas que pasan en aquellas tierras hoy día. Hemos de comprender que es una defensa propia. No quieren ellos que los vuelvan a echar, como la amenaza que los propios árabes hoy día, que son los mismos que estos que vemos aquí, en el libro de Esdras, que habían ocupado las tierras, lo que también había ocurrido en parte de Samaria incluso. Pues el israelita de hoy sabe que tiene unos enemigos que si pudieran los barrerían y los echarían a todos al mar, como se echan a las hormigas o cualquier cosa. Y ahí viene, naturalmente, el movimiento de autodefensa que estamos viendo hoy, lamentablemente, con tantos muertos, con tantos heridos, con tanta destrucción. En este capítulo 5 vemos como los profetas Ageo y Zacarías, que os recomiendo que leáis también un poco de esos dos profetas, al final ya casi del Antiguo Testamento, de los libros, profetizaron, dice el versículo 5.1, dice, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. El mensaje de Ageo y Zacarías era también de estímulo y de decir, el Dios Todopoderoso está aquí con nosotros, no nos acobardemos, porque la cobardía
es también un pecado. La cobardía también es un pecado. ¿Por qué? Porque es la desconfianza en Dios. El cobarde, me refiero a las cuestiones, no me refiero yo a enfrentarse a un león, me refiero yo a cobardía ante las amenazas, los hechos, los peligros que se derivan de ser cristiano o de ser creyente, aquí en este caso de ser israelita. El que huye, el que se esconde, el que no quiere hacer frente al peligro, en el fondo está ofendiendo a Dios, porque no confía en Dios. Y por eso ha habido mártires. Por eso en las persecuciones a lo largo de la historia del cristianismo han muerto miles y miles y miles. Porque ellos también sabían que la cobardía es un pecado contra Dios. Y estos profetas Ageo, Zacarías de este tiempo predicaron, dice profetizaron a los judíos. Profetizar es también predicar. Y ahí hay que leer los dos libros, Ageo y Zacarías, para ver el mensaje de esos hombres de Dios, para animar y estimular a su pueblo. Y para que no se echen atrás, que no detengan la obra de la reconstrucción. Es más, el atrevimiento de ellos es grande porque en el capítulo anterior vemos que mientras estaban ya empezando a construir los muros del templo, y habían ya, por supuesto, terminado lo del altar, todas estas cosas, allí ya encontramos cómo se echaron encima de ellos y consiguieron interrumpir la obra. Interrumpir. En días de Artajerjes escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y en esa carta, que la comentábamos el domingo pasado, enviaron una copia diciendo avisando que sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros, a Jerusalén, y están reedificando la ciudad rebelde y malvada, y han terminado los muros y están colocando los cimientos. Se refiere primero al templo, ¿verdad? Porque lo primero que hacen, fijaos, capítulo 5, versículo 2, en ese tiempo se levantaron Zorobabel y Jesúa y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que los apoyaban. De manera que ha llegado el momento de reconstruir la casa de Dios. Simbólicamente eso significa mucho, porque indudablemente se iban a reanudar los sacrificios, se iba el culto propio del templo, que había quedado interrumpido durante todos aquellos 70 años. No habían podido hacer nada. Es el tiempo del vacío. Y ahora están reedificando, nos dice el capítulo 5:2, la casa de Dios. Pero como eso ya habían tomado nota los enemigos, habían escrito esa carta y habían conseguido que el rey de momento detuviera la obra. Mandó una respuesta a aquella carta y bueno, dijo pues nada, que se pare. Mientras tanto el rey manda también hacer una investigación. Una investigación si realmente la acusación que llega a sus manos es verdadera o es, como veíamos el otro día, una insidia de los enemigos. Y así tenemos esta carta primero al rey Artajerjes,
que esto se prolonga, toda esta situación dura tiempo, fue leída la carta, él ordenó de momento que se cesara la obra. Al final del capítulo 4 cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén y fue interrumpida hasta el año segundo del reinado de Darío, otro rey de Persia. De manera que duró aquel parón de construcción, duró bastantes años. Y allí estaban, podemos decir, el pueblo estaba la mitad todavía en Babilonia o en Persia, la otra mitad ya habían regresado, no había seguridad de nada, los enemigos rodando alrededor de ellos, intentando que de ningún modo se reconstruyera el templo. Esta fue y esto es lo que nos cuenta el capítulo 5. Tanto es así que en ese tiempo los enemigos, dice el versículo 3, se presentaron ante ellos Tatnai, gobernador de más allá del río, es decir, de la otra orilla del Éufrates. Se presentaron con sus secretarios y compañeros, etcétera, y les dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y terminar estos muros? Versículo 3. Vemos aquí la arrogancia, la amenaza. ¿Quién os ha dado orden? Y les preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que reedifican este edificio? Aquí vemos una acción policial, ¿verdad? La policía que viene y pregunta los nombres, porque eso va a ir directamente a conocimiento del emperador. Pero dice, y es bonito este versículo 5, capítulo 5, versículo 5, pero la mirada de Dios estaba sobre los ancianos judíos y no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que el asunto fuese a Darío y éste diera instrucciones por carta. De manera que de momento, fijaos cómo hay una especie de prórroga aquí, continúan trabajando hasta que el nuevo emperador Darío, ahora ya Artajerjes ya muerto, Darío va a encargarse de todo esto. Y Darío, pues, también recibe una carta, ¿ves? Entonces ahí tenemos los versículos 6 en adelante. Otra vez otra carta a Darío, una carta diciéndole a Darío, el rey sea todo paz, sea notario al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, que es construida con grandes piedras y madera en las paredes. Esta obra se ejecuta diligentemente y prospera en las manos de ellos. Y preguntamos a aquellos ancianos: ¿quién os dio orden de edificar esta casa y terminar este muro? Les preguntamos también sus nombres, para hacértelo saber, para informarte los nombres de los que están a la cabeza de ellos. Y nos respondieron, y ahora fijémonos en la respuesta del versículo 11. La respuesta que ellos la consignan en la carta. Nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra, y reedificamos la casa que fue construida hace muchos años, la cual edificó y terminó un gran rey de Israel. Pero por cuanto nuestros antepasados provocaron al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó esta casa e hizo deportar al pueblo a Babilonia. Pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reconstruida. De manera que fijaos la carta de respuesta que los ancianos de Israel escriben aquí al emperador.
Y hay algo que destaca sobre todo, y es, diríamos, la objetividad, lo real y verdadero que es lo que pone aquí. Dice, mira, nosotros estamos aquí porque hemos ofendido, nuestros antepasados ofendieron al Dios de los cielos. Lo provocaron a ira. Y como esto ocurrió, entonces fuimos entregados en manos de Nabucodonosor. O sea, reconocen sus culpas y reconocen que la situación suya, tan lamentable y tan catastrófica en ese momento, eso se debía a sus propios pecados, de sus antepasados. Y reconocen eso. Fijaos que es importante ver aquí la continuidad de la culpa. Ellos también se sienten culpables ante Dios. Dice, claro, no, aún todavía estamos aquí, estamos en el exilio, aún no se ha terminado esto. Y fueron nuestros antepasados los que pecaron contra Dios. Pues han pasado ya los 70 años y aún estamos aquí. Es decir, no estos que escriben, pero una gran parte del pueblo está todavía aquí. Con lo cual, pues, vemos la diferencia de espíritu, ¿verdad? Por un lado, aquellos gobernantes de aquella población que no era de allí, no eran autóctonos, no eran naturales de aquellas tierras, pero la habían invadido, aquellos se sentían allí dueños, pidiendo cuentas de por qué estaban construyendo la casa del gran Dios. Entonces ahí tenemos esta forma de esta carta respetuosa al emperador, y sobre todo es algo digno de destacar cómo empieza la carta. En el versículo 11, nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra. Somos siervos. Israel se considera siervo. Eso es una pauta para que también todos nosotros, la Iglesia de Dios en conjunto, siempre, toda la Iglesia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre, el pueblo de Dios, no es otra cosa que un siervo de Dios. Mi siervo. El Señor llamará a Israel en conjunto, a su pueblo, a su Iglesia, que somos siervos de Dios. Y acordémonos de que esta idea del siervo se repite luego en las Escrituras por todas partes. El cristiano y sus ministros o sus guías son siervos. La idea del siervo es la idea del que trabaja y obedece. Obedece y trabaja, obedece y trabaja. Esa idea es la que Israel ha de tener, la que la Iglesia ha de tener, la que cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia, los oficiales de la Iglesia, los que dirigen, son siervos, somos siervos. Hoy día muchas iglesias y mucha gente habla de líderes. No, es un gran líder. Y todo el mundo está obsesionado con eso de ser líder. Y muy pocos hablan de siervos. Pocos. Siervos, como en el Nuevo Testamento, pues aparece con esa famosa palabra doulos, en la que tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Romanos 1:1. Empieza la carta a los romanos, pero prácticamente por todas partes
allá en Filipenses, en otros muchos lugares, el apóstol empieza sus cartas o a lo largo de la carta va a decir cómo él se considera siervo de Jesucristo. Es difícil tal vez hoy día encontrar aquellos que de verdad se sienten servidores en lugar de líderes, porque lo de líder produce un cierto orgullo, como en una competición, el líder, el mejor, cuando en realidad la Biblia nos dice que lo que somos nosotros somos servidores, todos, estamos al servicio de Dios, en diferentes funciones, en diferentes momentos, etcétera, pero somos servidores, nada más. Es más, el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 2, donde dice en el versículo 7, hablando de Jesucristo, hablando de su encarnación, de hacerse humano, dice, se despojó a sí mismo, se despojó. ¿De qué se despojó? De privilegios, de glorias, de honores, se despojó de todo eso como el que se desviste del manto real glorioso, lo deja a un lado y viene a este mundo de la forma más sencilla, más humilde. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dulos, hecho semejante a los hombres. Y los siervos en el mundo antiguo eran lo que he dicho antes, trabajar y obedecer, trabajar y obedecer. No había más derechos, no había ningún derecho, trabajar y obedecer. La obra y el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es toda la obra de redención. Venir a este mundo, despojarse de su gloria, habitar entre nosotros, seguir la voluntad del Padre en todo, hasta la muerte en la cruz. Trabajar y obedecer, sin descanso. Esa es nuestra vocación. Somos siervos de Dios. Todos nosotros nos hemos de considerar así. Esto es lo que estaban diciendo estos ancianos del pueblo de Israel en esta carta, cuando dicen, nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra. Es como si dijeran, ¿y qué queréis que hagamos? Si somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra, como diciendo, Él ha abierto puertas para que regresemos aquí. No vamos a reconstruir este templo, no vamos a reconstruir esta ciudad y a poner su altar otra vez para que se puedan ofrecer sacrificios al Señor. No lo vamos a hacer. Si somos siervos, nuestra función es trabajar y obedecer. Yo creo, hermanos, que aquí tenemos un gran ejemplo. Está llena la Biblia de la idea de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, en el libro de Isaías, el siervo de Dios. Aquí es capítulos de 42, adelante, sí, mi siervo. El Señor se refiere, el Señor glorioso, el Padre, al Hijo como su siervo. He venido a cumplir tu voluntad, es lo que Él va a decir siempre, la voluntad divina. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando incluso en el momento de la crucifixión, en la angustia del dolor, de la humillación, de la vergüenza, de todo lo que supone estar allí entre los malhechores,
morir no por sus propias culpas, sino por las de otros, etc. En ese momento, Él habla de hágase tu voluntad y no la mía, al Padre, refiriéndose a eso, porque Él sabe que ha venido a cumplir la voluntad del Padre y en el último momento no se va a echar atrás. Y eso es lo que realmente nosotros hemos de aprender de este libro y del ejemplo de estos ancianos, de estos representantes del pueblo de Israel, cuando dicen: nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra. Hermanos y hermanas, ¿verdad que esto es algo que nos ha de mover a tomar muy en serio nuestra condición y nuestro papel aquí en este mundo? No andamos simplemente como gente independiente, libres, por ahí haciendo como nuestra voluntad. El cristiano sabe que está sujeto a la voluntad divina, como está expresada en las Escrituras, en sus mandamientos, en el ejemplo de su pueblo Israel, en el ejemplo cuando es bueno ese ejemplo, por supuesto, pero que todo ello nos enseña a conocer lo que es la voluntad divina. Es un esfuerzo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 17, también allí se exhorta a la Iglesia a estar con los ojos abiertos, estar preparada, estar siempre alerta. ¿Para qué? Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No es ningún misterio eso. Cuando a veces se habla de la voluntad de Dios como si fuera un misterio, que no, la voluntad de Dios está revelada, está expresada, manifestada en las Escrituras, en sus leyes, en su historia, en todo, en sus mandamientos. Y por eso dice, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y está hablando de cosas muy cotidianas, diríamos, muy del mundo que nos rodea. Que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendiéndolas. Por ejemplo, mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios. Bueno, todo eso está dentro de lo que es el conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, una determinada manera de conducta, una determinada manera de carácter, una determinada forma de vivir, etc. Todo eso es en lo que el Señor cuenta y espera de sus siervos, de los que somos siervos suyos, como nos corresponde a todos los creyentes. Y bien, aquí vamos a terminar este capítulo 5. Es bonito que lo leáis de una vez, ¿verdad? Y sobre todo esta respuesta tan elocuente y tan humilde al mismo tiempo de los ancianos de Israel, cuando reconocen que sus antepasados habían provocado al Dios de los cielos. Claro, lo habían provocado. Lo habían provocado porque la conducta de los últimos reyes y el pueblo en general en Judá, ya no hablemos de antiguamente, unos años, siglos antes de Samaria, pero de Judá, Judá, que era el reino fiel, en sus últimos momentos, antes de la destrucción de Jerusalén, se habían desviado de tal forma, se había convertido aquella sociedad en algo tan diferente de lo que era el pueblo de Dios, que, como dicen aquí, reconocen eso, nuestros antepasados provocaron al Dios de los cielos, y Él los entregó en manos de Nabucodonosor. Ahí está, después de muchos avisos,
después de muchos profetas que les hablaron, no se arrepintieron, pues ahí vino Nabucodonosor, el terrible emperador, que destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó las murallas, mató incontable número de personas israelitas, y a los que quedaron se los llevó a Babilonia como esclavos. Esa es la historia. Y ahora, eso sí, en estos libros, Esdras, Nehemías, Esther, vemos un renacimiento. Por fin, un renacimiento. El Señor castigó a su pueblo, pero no abandonó a su pueblo. Continuó con él y los sacó del cautiverio y los llevó de nuevo a la tierra prometida. Que el Señor nos enseñe a nosotros a valorar todas esas cosas también en los tiempos en que vivimos, trasladando esas cosas al tiempo en que estamos, porque las lecciones son las mismas. Y Dios nos dé sabiduría en estos tiempos difíciles. Que el Señor os bendiga. Amén.